¿qué tal mis amigos? Que Dios les bendiga y estamos muy felices de compartir con ustedes nuevamente este tiempo, estos momentos. Hoy tengo la compañía una vez más de mi amigo, hermano, casi pariente, podríamos decir, pariente, ¿por qué no decirlo? Panchito, San Francisco, comúnmente le decimos Pancho. Bienvenido una vez más al programa. Gracias por la invitación. Y quiero decirles que estamos, más bien Dios nos está llevando a tratar temas no solamente actuales, sino temas muy profundos. En los programas anteriores hemos hablado sobre el homosexualismo y hoy vamos a hablar sobre un tema que también está sacudiendo a la integridad de la humanidad, a la integridad de muchas personas que no solamente están de acuerdo, sino que han practicado o practican este pecado que realmente está también condenado por Dios. Y estoy hablando del pecado del aborto. Sé que es un tema, para algunos es místico, para otros es un tema muy urticante, pero hay que tratarlo, ¿no es cierto, Panchito? Seguro que sí. Es un tema que a muchos no les gusta tratarlo, no les gusta hablar, tendrán prejuicios, tendrán otros motivos, pero sentimos esta carga, esta necesidad de hablar del tema. Yo hace unos años Dios me habló y justamente me llevó a escribir un libro que se llama No me mates, mamá, que es este libro, el cual habla del aborto y además de eso damos conferencias, hablamos sobre el tema y estamos teniendo experiencias maravillosas, el ver a personas que han venido soportando cargas, han venido soportando problemas en su vida y cómo después de reconocer y después de haber, como decimos nosotros, renunciado a ese pecado, porque lamentablemente cuando se convierte en este tipo de pecados, quedan ataduras espirituales y esas ataduras no se van a romper hasta que no haya un reconocimiento y una confesión. Esto quedó demostrado muchas veces cuando hemos hablado con las personas y han llegado a ese punto, ellos mismos se han sentido libres, ¿no es cierto? Y este es un tema muy delicado que queremos tratar y por esa razón estamos aquí. No me mates, mamá. Este es el clamor de una criatura que todavía no nació. El clamor te digo que hay historias de hombres y mujeres que han hecho grandes cosas en el mundo. Escritores, poetas, gente que ha presidido países, naciones, que ellos en algún momento de su vida han confesado que iban a ser abortados y que por diferentes razones no fueron abortados y siguió el curso del embarazo de sus madres y resulta ser que con el tiempo fueron personas que han hecho mucho bien a la humanidad. No voy a dar nombres, pero hay unos cuantos. ¿Por qué razón hablamos de este tema? Primero, debemos entender que es un pecado. Y es un pecado parecido al del homosexualismo, es un pecado contra la naturaleza, que va contra, primero, la naturaleza de Dios y en segundo lugar, la naturaleza del ser humano. Hay un pasaje en la Biblia, es impresionante, ¿no es cierto?
Ya lo vamos a leer. Antes de empezar este programa, contaste algo que no quisieras contarlo. Estaba llorando Francisco, y es algo impactante, algo que sufrió él en su propia familia, como consecuencia de abortos, ¿no es cierto? ¿Qué decís vos del aborto? Y bueno, primeramente saludo a todos los que están en este programa. Hay una palabra que el Señor dijo, que la verdad nos haría libre. Y si yo necesito ser libre de algo, es que tengo que traerlo a verdad, tengo que traerlo a luz. Y en este momento queremos traer la verdad de Jesucristo acerca de lo que es el aborto en nuestro, no médicamente, no como una medicina, sino como principios espirituales, principios en los cuales Dios nos ha formado. Y el texto que vos mencionaste es tan claro. El testimonio que yo he vivido en mi familia es de una persona que hizo 2 abortos en su vida. Luego no pudo resolver esa culpabilidad que tenía, que le consumía el alma, y hizo como en el fondo de mi casa, hizo como si fuera el cementerio donde ella pudo enterrar a sus 2 bebés abortados, y enterró 2 muñecas. De la familia nadie lo sabíamos, no sabíamos, porque esto era una relación extramarital que ella había tenido, o sea, mi hermana era en aquel tiempo soltera. Y luego comenzó con algunos trastornos mentales, con algunos trastornos en su conducta, con trastornos tan serios que ella pertenecía a una compañía importante en la ciudad de Córdoba. Fue jubilada por temas mentales. Yo personalmente tuve que ir a Córdoba a internarla en psiquiátricos, a ser atendida. Mis padres, que eran personas mayores, dormían bajo llave en su propia casa por temor a lo que esta persona podía llegar a hacerlos, porque vivían juntos. Y bueno, nadie sabía en la familia qué pasaba, por qué se desencadenó esto. Con el tiempo yo la traigo a Buenos Aires, fuimos a una campaña del evangelista Anacondia. Ella se manifiesta allí, cosa que nunca yo había visto en mi familia, en mi hermana. Es llevada a la carpa, que muchos de ustedes seguramente conocen, y allí sale a luz lo que había en su alma, en su espíritu, el tormento que ella estaba viviendo. Allí comenzó un proceso de liberación, pero ella fue libre. Al día de hoy es libre porque trajo a luz una verdad que había acosado su alma, una verdad que no la dejaba vivir, que la arruinó. Solamente pensar en estas 2 bebés que ella sabía y había traído a luz de su homicidio, su asesinato, de estos 2 bebés. Así que no me pregunten lo que opino del aborto, porque lo he vivido tan cerca, permanentemente. Yo de acá llamaba por teléfono, y ella con tremendas las palabras que decía de agonía, de angustia, no podía superar, hasta que Dios nos trajo liberación y vida y perdón. Así es. Y al día de hoy ella está ministrando en la iglesia a la cual va en Córdoba, y es de tremenda ayuda en esta iglesia. Una persona que había sido ya desechada como persona, como estabilidad emocional, cuyas facultades mentales estaban deterioradas a causa de este tremendo pecado. Es impresionante. Yo sé que estás muy tocado al respecto. Hay unos testimonios que hemos hecho una recorrida en algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Hemos hecho una encuesta, hay 2 de ellas que vamos a verlo ahora, porque nos ha interesado conocer lo que la gente piensa, lo que la gente dice respecto
a este tema tan importante como es el aborto. Vamos a esas encuestas. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Mariano y quería hacer una pregunta a la señora si estaba de acuerdo con el aborto. ¿Con él? Con el aborto. En algunos casos sí, cuando son violadas chicas así con problemas mentales o también cuando son violadas en un acto de delincuencia, sí. ¿Usted cree que un aborto provocado es un asesinato? No, no. Hay veces que las chicas, viste, lo tienen que hacer porque lamentablemente no le pueden dar de comer y no están bien. Aunque también hay, viste, posiciones encontradas. ¿Usted a un familiar suyo, una hija, una hermana, le diría que se haga un aborto? No, no, pero ayudaría mucho a que lo tenga y le ayudaría de alguna manera cobijándola. Hay gente que no, las chicas, los padres las tiran a la calle, le dicen no, tuviste un hijo, andate de casa. Y eso es muy complicado, eso es muy complicado. Yo le ayudaría, le prestaría toda mi ayuda, porque bueno, es la vida. Hay gente que se puede equivocar también. ¿Qué tal, señora? ¿Usted está de acuerdo con el aborto? No, para nada. Para nada, es un asesinato. Muy. La vida empieza cuando ya se gesta, ya está la vida. Y no tenemos derecho a matar la vida. ¿Usted entonces bajo ningún punto le diría a alguien que se haga un aborto? La madre que se hace un aborto, después le vienen las consecuencias. Si no es al mes, al año, hasta los 15 años. Puede tener siempre, porque siempre se podrá olvidar físicamente, pero no se va a olvidar que adentro tenía una vida. Es increíble cómo la gente piensa uno de una manera, el otro de otra manera. En el momento de tratarse este tema tan importante como es el aborto, y vamos a llegar a la conclusión que realmente el aborto, en primer lugar, estamos hablando del aborto provocado, no del aborto natural, porque Correcto. tenemos que entender esto, que hay personas que abortan o han abortado alguna vez naturalmente, sin la intervención de nadie, Sin ni de un decisión. médico, ni de una partera, nada. Han abortado, ¿ok? Esas personas no cargan con el horror, no cargan con el sufrimiento del aborto, porque lamentablemente el aborto, como le pasó a tu hermana, la que la llevó casi al borde de la locura, crea depresión, crea enfermedades espirituales, sentimentales, de las cuales muchos manicomios están llenos de esto, mucha gente en las casas todavía durante años viven cargando. Yo he tenido una experiencia hace unos años en la ciudad de Rosario, recuerdo, que tratamos este tema por radio, y nunca olvido cuando llamó una mujer desesperada, después de casi 30 años de casada. Fue algo terrible porque ella dijo que sobre su ropero tenía a la criatura que había abortado en un frasco con formol. Y yo lo único que le dije, señora, usted tiene que tirar eso o enterrarlo y pedirle perdón a Dios, y Dios la va a perdonar. Bueno, así fue, y tal es así que en la noche apareció en la campaña ella con su familia, totalmente feliz, gozosa, y había pasado por esa liberación que solamente Dios la puede dar. Evidentemente es un tema muy urticante, muy frecuente. No voy a hablar de porcentajes, ¿sí? Por ejemplo, en el libro yo hablo de las cantidades aproximadas. En Argentina se producen aproximadamente 500.000 abortos por año. Esa es la estadística que se reconoce. Cuanto más hay otro tanto o un gran porcentaje
que habría que agregarle, abortos no reconocidos. En Estados Unidos, por ejemplo, reconocen, y estas estadísticas que estoy dando están hablando de hace más de 10 años. En aquella época se reconocían 1,5 millones de abortos por año. Y en Estados Unidos, como ya lo hay aquí también, hay clínicas de abortos, donde las mujeres y los hombres, porque cuidado, el aborto es un pecado. Ahora cuando leamos la palabra de Dios vamos a decir la razón por la cual es un pecado. Porque muchos abortan diciendo de que a la 10ª semana, que a la 4ª semana, que a la 5ª semana. Resulta que están totalmente errados, están equivocados. La primera razón, acá en el libro hay un testimonio de un hombre que era el doctor Nathanson, que ya falleció hace un par de años. Es un hombre que practicó más de 5.000 abortos. Impresionante, está el testimonio de él en el libro. Y él cuenta que Dios le habla a él y él reconoció que fue un terrible pecado que él estaba cometiendo y le pidió perdón a Dios y dejó de practicar el aborto. Hay testimonios de mujeres que practicaron el aborto. Las consecuencias que quedan son horribles. Y también en el libro está qué es lo que dice Dios respecto al aborto. En la palabra de Dios no se menciona mucho la palabra aborto. Eso es una realidad. Pero sí da a entender, y descubrimos allí en el Salmo 139, qué es el ser humano, de dónde viene, cómo es formado. Entonces nos damos cuenta que el aborto, cualquiera sea el tiempo, el aborto es un asesinato. El interés nuestro es no condenar, no queremos condenar, no somos quien para condenar a nadie, tanto a la mujer que abortó o a la que está pensando en abortar, y al hombre, porque es tan culpable el hombre como la mujer. Muchas mujeres han abortado inducidos, empujados por el hombre, han tenido relaciones sexuales con X persona, y esa persona cuando se enteró que quedó embarazada dice no, abortar, abortar. Es decir, los empujan a abortar a las mujeres. Quiere decir que son responsables los dos, no solamente la mujer. Esto yo lo aclaro siempre cuando doy esta charla. Segundo lugar, lo que decimos es esto: no somos quien para condenar, pero sí sentimos la carga de denunciar este pecado y dar la posibilidad de un arrepentimiento, de una restauración. Yo creo que en este momento hay mucha gente que nos está viendo y está siendo impactada por este tema que estamos hablando. Pero quiero decirles algo: nuestro anhelo, nuestro deseo no es declararte o decirte estás condenada, no. Condenados están todos, el que abortó y el que no abortó, ¿tá? Pero sí decirte que Dios está dispuesto a libertarte, a perdonarte y a restaurarte. Ese es el propósito no solamente de este libro, sino del mensaje de lo que estamos hablando. Me gustaría que leas esa parte del Salmo 139, que es algo impresionante. Si querés puedes leer los 3 versículos, incluso está en 2 versiones, vamos a leer las 2 versiones. Si querés leo una y yo leo la otra. No, como no, la Reina Valera dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado. Tremendo. Tremendo. ¿Es cierto? Tan clara la palabra acerca de dónde, si yo tengo vida o no en el vientre de la madre, porque la discusión está allí. ¿Cuándo es que uno puede llegar a justificar
un aborto. Ahora fíjate esto que dice, mi embrión, vieron tus ojos. O sea, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, cuando fui concebido... No el feto de 9 meses, de 8 meses o 7, el embrión es, apenas es gestado, ese es el embrión. Y mirá lo que dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Esto es impresionante. El ser humano viene del polvo de la tierra. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Escúchame bien. Y antes que esa criatura entre en el vientre de mamá, ya había sido formada y ya conocía a Dios. Y termina diciendo, mi embrión, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Quiere decir que mi vida, tu vida, la vida tuya, la vida de tus hijos, la vida de tus nietos, la vida de tus tataranietos, están escritas en los libros de Dios. La vida, completamente, está escrito. Si vos me preguntás cómo hace Dios, no lo sé, no te puedo responder a eso. Es cosa de locos, ¿sí? Pero es verdad, esto es impresionante. Y en la otra versión, fíjate que dice, en la otra versión que tengo acá, dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Aquí hay una declaración que la criatura, nosotros, fuimos formados por Dios. Ese es el primer punto. Somos creados, formados por Dios. Tenemos los ojos, tenemos la nariz, la boca, las manos. Nuestro cuerpo es totalmente formado por Dios. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo, dice. Dice, soy una creación maravillosa. Qué impresionante. Es no solamente reconocer a Dios, sino darle honra. Maravilloso lo que hiciste en mí. Y dice, y por eso te doy las gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy bien seguro. Esta palabra la escribió el rey David, el rey de los reyes, podemos decir, el antecesor de Cristo. Que él ya haya escrito esta palabra es porque él tuvo la experiencia. Ángel, yo me puedo poner en lugar de aquellos que nos están mirando en este momento y hacerte algunas preguntas. Sí. Y ver cómo salís de estas preguntas. Pastor, usted no conoce mi vida. Usted no sabe por qué yo decidí hacer este aborto. Yo fui víctima de una violación, puede ser. O el médico me detectó una enfermedad, puede ser. O yo ya tenía 6 hijos y este 7º yo no lo hubiera podido mantener. ¿Qué me recomienda? No abortar. A pesar de todo esto. A pesar de todo. Porque nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, menos a su hijo. Primero tenemos que entender que esa criatura es puesta por Dios. No es, si bien la criatura nace, es engendrada en el vientre por la relación del hombre y la mujer, de todas maneras, de esa relación viene la criatura. Tal es así que cuando una criatura nace, lo primero que uno dice, uy, se parece a papá, se parece a la mamá, se parece al tío, se parece a la abuela. ¿Por qué se parece? Y luego cuando pasan los años vemos con más luz que sí, es igual a papá, es igual a mamá, tiene esto de mamá, tiene esto de papá. ¿Por qué? Porque primero lo está enviando Dios y lo envía conforme a la imagen y a la semejanza de papá y de mamá. Aunque no estén casados, aunque haya sido una relación de circunstancial o
como porque el pecado, la promiscuidad sexual, hay diferentes maneras de tener relaciones sexuales, pero esa criatura que viene es enviada por Dios de una manera natural y podemos decir extranatural, porque conforme a lo que nos va mostrando la Escritura es extranatural, esto viene de Dios. Entonces el problema es, primero que nada tenemos que entender eso. Es un pecado, es un terrible pecado, es un asesinato matar a una criatura. No importa el tiempo, la edad que tenga en el vientre de mamá, no importa si tiene una semana, si tiene un mes, si tiene 2 meses, si tiene 3 meses, porque se estila a decir que no, que hasta los 2 meses o 3 meses todavía se puede abortar. No, esperá. Esa criatura está respirando en el vientre de mamá desde el mismo momento que fue concebida. Entonces, por esa razón se transforma en un terrible asesinato. ¿Sí? La propia madre decide asesinar a su propio hijo. El tiempo ha avanzado, lamentablemente tenemos que ir cortando, pero vamos a ir al próximo programa, vamos a seguir con este tema. Yo quiero hacer, siento la necesidad de hacer una oración por aquellas personas que han abortado especialmente, o que están para abortar. La oración viene de parte de Dios. Y Dios está extendiendo sus manos, primero para librarte de la condenación, librarte de este pecado especialmente, y de las consecuencias. Estás sufriendo, tenés una carga en tu corazón, no sabes cómo salir de esto. Yo te quiero decir que hay una sola manera, que confieses. Que confieses delante de Dios ese pecado que tanto quizá no te deja dormir hasta el punto tal de que quizá en algún momento te puede llevar a la locura. Yo quiero hacer una oración y te invito a arreglar cuentas con Dios. Si quieres orar conmigo, puedes cerrar tus ojos, si lo podés hacer allí donde estás, y hacer esta oración. Decir conmigo: Señor, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados y me arrepiento de este pecado, que yo he abortado o inducido al aborto. Te pido perdón y te pido, Señor, que me sanes y me libertes. Gracias por lo que has hecho por mí en la cruz del Calvario. Amén y amén. Hermano y hermana, amigo y amiga, yo quiero decirte que este tema da para continuar. Que Dios te bendiga. Y si has hecho esta oración, quiero decirte que pronto vas a ver la luz gloriosa de Jesucristo. Nos vemos en el próximo programa.